Buenas tardes, estimados amigos. Iniciamos una emisión más de tu programa Monitor Financiero, en este espacio que nos hace el favor de otorgarnos Radio Esperanza para tener una comunicación con ustedes en temas de finanzas, en temas de administración, en temas de impuestos, ¿por qué no? Porque a final de cuentas todo esto va a repercutir en el dinero de nuestro bolsillo, en el dinero de nuestra pequeña o mediana empresa. Cuando venía camino aquí a la estación, camino al programa, escuché una plática de una persona en su pequeño negocio y entre lo que alcancé a escuchar decían que, pues, por qué le va bien o por qué le iba mal a su negocio, que tenían ciertos problemas. Entonces, lo que luego nos preguntamos, o yo te pregunto, ¿cómo le está yendo a tu negocio con la crisis actual, tanto de la parte de la violencia como con la parte de la pandemia? ¿Estás preparado para una situación así? ¿Qué tanto podría obligarte esta situación a que tú cierres tu negocio? Negocio que tú abriste como un sueño con la idea de que te ayude a generar. ¿Qué tanto planeas? Hemos hablado a lo largo de todo este programa, desde que lo iniciamos, poquito más de 2 años, de cuestiones entre otras como el presupuesto. Hemos hablado de la parte administrativa y de la parte financiera y de la parte fiscal. He comentado también que quien lleva una buena parte financiera en cuanto a la determinación utilizando las herramientas que nos da la administración financiera, como pudiera ser la determinación de un punto de equilibrio, un poquito también de la economía al analizar la parte de la oferta y la demanda, muy importante, porque al analizar la oferta y la demanda del segmento de negocio que yo voy a incursionar, pues me doy cuenta si el punto de equilibrio de ese negocio en cuanto a la oferta y la demanda que yo voy a incursionar cuadra o coincide con el punto de equilibrio interno de mi empresa. ¿Cuántas unidades debo producir y vender para lograr un punto de equilibrio? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese punto de equilibrio interno? Pues las unidades que debo de vender y que van a cubrir los costos fijos de la empresa. Y debemos entender, cuando hablamos de un punto de equilibrio, que no estamos hablando simplemente de que el dinero que entró, dinero que salió y no gané nada. No, el punto de equilibrio en la parte de los costos fijos te incluye los costos fijos de operación, la utilidad deseada por ti como dueño o la administración si son varios dueños, e incluye también la parte de los impuestos. Incluye todo. Quien logra determinar su punto de equilibrio, hay que invertirle un poquito en esto. Yo se los he dicho a mis alumnos en la Universidad de Guanajuato, que quien lo logra y se amarra bien a ese punto de equilibrio y a su presupuesto, no va a tener problemas con la parte fiscal. Una buena administración financiera, una buena administración de la organización de la empresa, nos da como un resultado un buen sistema fiscal. No vamos a tener problemas. Cuando cada mes termina y el contador nos presenta los impuestos que hay que pagar de IVA o de impuestos sobre la renta, muchas veces no hay dinero con qué pagar. Pero el problema no es fiscal, el problema no es del SAT, el problema es la mala administración financiera, administrativa de nuestro negocio. Si nosotros logramos todo esto, les vuelvo a decir, yo se los aseguro que no van a tener ningún problema. La parte financiera, la parte administrativa, tiene mucho que ver con un tema que es el que quiero tocar hoy, y es la planeación estratégica. Antes de iniciar con mi tema, permítanme leerles un párrafo que traigo por aquí, que se los quiero leer textual, y de ahí empezar a hablar de este tema tan importante que es la planeación estratégica. Este párrafo que quiero compartir con ustedes dice: cuando se desea poner en práctica algo nuevo, el principal enemigo de este esfuerzo
se hallará dentro de la propia empresa y dentro de la propia persona. Si no se puede vencer este enemigo, no habrá progreso. Quien dice estas palabras es Kaoru Ishikawa, en un libro que yo tengo, que tiene tiempo y me encanta este libro, que se llama Planeación Estratégica. Y en este libro pues nos dan muchas ideas, nos dan muchos consejos de alguien que estuvo en una empresa y esta empresa iba muy mal hasta que se decide tomar, ahora sí, como dicen, la sartén por el mango y empezar a tomar las decisiones primero administrativas y después las financieras. ¿Por qué primero lo administrativo? La parte administrativa tiene que ver con personas, no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con un correcto diseño del organigrama de nuestra empresa. ¿Quién va a ser el director? ¿Quién va a ser un subdirector si es necesario? ¿Quiénes van a ocupar las diferentes gerencias que se pudieran necesitar? Si vamos a tener algún asesor externo en caso necesario o en caso de que pues, nuestro flujo del negocio no genere lo suficiente para que tengamos dentro de nuestro negocio, no sé, una parte o un departamento contable, pues podemos contratar un contador público externo. Si no tenemos para un departamento jurídico, pues es conveniente tener a la mano también un externo, un abogado, depende de lo que necesitemos. Ya ven que la parte del abogado puede ser de muchos tipos, la parte corporativa, la parte fiscal, la parte civil. Entonces tenemos de tener siempre el contacto con algún abogado. El abogado laboral también se me pasaba, muy importante cuando tenemos trabajadores, por aquello de los contratos con los trabajadores y por aquello de los finiquitos cuando sea necesario. Entonces hay que tener un equipo en la parte administrativa y aunque sean externos, incluirlos en un organigrama que nosotros vamos a hacer, y en ese organigrama, dentro de cada cuadrito que va cada persona que nos va a ayudar, pues también debemos incluir el costo que va a tener. Y de pasada, ahí empezamos a preparar el presupuesto, porque ya sabemos que el departamento administrativo, ¿qué va a incluir? Entonces, si no empezamos a preparar todo esto, ya sea antes de empezar el proyecto o una vez que el proyecto está funcionando, pero las cosas no se están dando, tenemos que volver a hacer el análisis y volver a replantearlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sea cuando el negocio va a empezar o bien si el negocio ya está funcionando. Pues lo primero, tenemos que conocer nuestro negocio, conocer nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero como punto número 1? El origen de la empresa. En este caso, ¿qué vamos a ver con la situación del origen? Es, ¿soy yo solo? ¿Soy una empresa familiar en la que participa mi esposa, participan mis hijos? ¿Cuál es el origen? ¿Qué le dio idea a este proyecto que yo quiero realizar? Doy aquí un ejemplo. Tengo unos conocidos que quieren iniciar un pequeño negocio de publicidad, y este pequeño negocio me preguntan primero si es necesario generar una persona moral. En este caso sería una sociedad civil, porque no van a vender artículos, van a prestar servicios. Entonces, el primer consejo que se les puede dar cuando quieren generar una empresa ya como una sociedad civil, dado que tienen que ir con el notario público y esto tiene un costo, es que antes de hacerlo con el notario público, primero pueden hacer un acuerdo, un contrato, pero nada más entre los asociados, en los que va a quedar bien claro cuáles son las responsabilidades, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de cada quien. Que se sienten, se planee cuál va a ser, dirías, el objeto social, a qué te vas a dedicar, y ahora sí, los socios, qué obligaciones y qué derechos van a tener, pero que quede por escrito. Evitar que más adelante alguien diga es que yo no sabía. Todo tiene que quedar plasmado por escrito, aunque no sea un acta notariada, que sea simplemente un pacto entre caballeros. El siguiente punto que tenemos que conocer de nuestra empresa es quiénes van a ser mis clientes. Les decía hace unos minutos que la parte importante que hay que conocer es la ley, la parte de la oferta y la demanda, porque tenemos que ver antes de iniciar el negocio si hay una demanda que justifique
el negocio que vamos a hacer. Esa demanda que va a justificar, tenemos que analizarla en base a cuál es mi segmento de negocio, a quién va dedicado lo que yo pretendo vender o el servicio que pretendo ofrecer. Esa es la parte de la demanda y se tiene que justificar. Al mismo tiempo, al ir justificando que sí hay demanda, tengo que calcular yo cuál va a ser el precio de venta de mi servicio para, con ese precio de venta y el hecho de que haya cierta demanda para lo que yo voy a vender, entonces sí puedo analizar la oferta y la demanda, pero para mi negocio, nada más, antes de querer empezar a hacer números con la parte que les comento del punto de equilibrio. ¿Quiénes van a ser los socios? ¿Van a ser hermanos? ¿Van a ser mi pareja? ¿Van a ser mis hijos? ¿Van a ser amigos? ¿Quiénes van a ser? ¿Qué tanto confío en ellos? ¿Qué tanto es gente que en realidad se va a poner la camiseta para que sacamos adelante o que saquemos adelante este proyecto que vamos a realizar? Es importante que nos demos cuenta quiénes van a ser nuestros ayudantes, nuestros socios, gente que va a invertir en nuestro negocio. Es muy importante que los conozcamos y que sea gente que de tiempo ya sabemos cómo es, cómo reaccionan sobre todo ante los problemas. Cuando la empresa va mal, ¿me van a apoyar? ¿Van a estar con las decisiones que se van a tomar? ¿O va a haber problemas? ¿Se van a poner inmediatamente a protestar porque no soportan la presión? ¿Tienen miedo de que su patrimonio que invierten conmigo le vaya mal? Entonces, analicen muy bien quién es la persona o las personas que van a compartir con ustedes parte de su patrimonio y que se conozca muy bien los riesgos que se van a correr, no nada más los beneficios, qué riesgos hay. Y para esto tenemos que conocer muy bien el entorno que se vive, si tu negocio es Salamanca, si tu negocio pretende ser en el estado de Guanajuato, si va a ser regional, qué riesgos puedes encontrar, cómo están los indicadores que pudieran afectar a tu negocio. La forma jurídica, les decía hace un momento, decides hacer una sociedad ya ante notario público, pues ahí tienes que empezar también a asesorarte antes de generarla. Platica con tu abogado corporativo, ese es el que te puede ayudar porque es el que te va a indicar cómo debes crear la sociedad con la finalidad de cuidar tu patrimonio. La idea de generar cierta forma jurídica es el cuidado de tu patrimonio. ¿Y quién mejor ahí que el abogado corporativo, el que tiene experiencia en las diferentes formas jurídicas? Te decía hace un momento, si vas a generar una sociedad anónima de capital variable, una sociedad civil, una asociación civil, que te puedan platicar qué diferencia hay entre estos diferentes tipos de sociedades. No nada más el hecho de que una sociedad anónima te permite comprar y vender mercancía y prestar servicio, y la sociedad civil únicamente te permite prestar servicio, no puedes comprar y vender artículos. No nada más esa parte del objeto social de tu negocio, sino la parte de la protección de tu patrimonio. Es muy importante saber qué es esto de la responsabilidad limitada y de la responsabilidad ilimitada que pudieras tener en cuanto a tu aportación a este negocio. ¿Dónde va a estar tu empresa? Hoy en día se ha dado mucho la situación de que las empresas pueden estar únicamente virtuales. Pudiera ser tu caso, o pudiera ser que es necesario abrir un local. ¿En dónde va a estar? ¿En qué ciudad? ¿Dónde está tu segmento de negocio? ¿Por dónde van a pasar los que pueden ser tus clientes? Repito, hoy en día la parte virtual está tomando mucho auge porque aun cuando vendamos artículos en el internet te permite pues subir fotografías, subir videos de los artículos que tú vendas. Pudiera tal vez funcionar porque te ahorras también, si no tienes un local propio, pues te ahorras la renta de un local. Cuando empieces a ver la parte financiera, la parte de las entradas y salidas de tu dinero. Y por último, ¿qué representa en tu región el negocio que tú pretendes hacer? ¿Qué va a representar? ¿Qué va a representar en cuanto a tu actividad, en cuanto a la experiencia que tú le vas a proporcionar a los que van a ser tus posibles clientes?
Entonces, como ven, aquí tenemos ya 7, 8 puntos que hay que tomar en cuenta primero antes de abrir el negocio o después. Ya lo abriste, pero las cosas no están funcionando y vas a empezar a revisar qué está pasando. En este momento permítanme hacer el primer corte para con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Pues seguimos adelante, estimados amigos, con este tema, planeación estratégica, porque vamos a empezar a ver que la planeación, al igual que un presupuesto, no va a evitar que a nuestro negocio tenga problemas. Nada puede evitar que haya problemas. Por más presupuesto que hagas, por más que lo estés revisando periódicamente, que lo que pronosticas coincida con la realidad. Lo que te va a ayudar a la planeación estratégica no es a evitar los problemas. A lo que nos va a ayudar es a evitar que los problemas nos sorprendan, que sucedan las cosas y yo no sé qué hacer. Lo peor que me puede pasar en un negocio, pequeño o mediano, es que se dé una situación que va a afectar la parte financiera de mi negocio y yo no tengo preparado una estrategia. ¿Qué voy a hacer en caso de que pase una situación o pase otra? En lo que yo planeo, cuando ya tengo encima el problema, en lo que planeo, ¿qué va a pasar? Pues simplemente esa situación se va a agravar. Y tal vez cuando yo encuentre la solución para el problema como se presentó, como me llevó un tiempo planear, la situación ya se agravó como una bola de nieve que va creciendo. Yo primero vi la bola de nieve que venía y era de un tamaño mediano o pequeño y me empiezo a preparar para ver qué puedo hacer. Cuando la bola de nieve llega donde yo estoy, ¿qué pasó? Pues ya es más grande y a lo mejor las medidas que tomé originalmente ya no me van a servir. Entonces hay que planear de manera estratégica para evitar que estas situaciones nos sorprendan. Vamos a seguir comentando la planeación estratégica también como una administración estratégica y este va a ser el cambio fundamental que nosotros podemos realizar para ayudar a nuestro pequeño negocio, a nuestro negocio mediano y, por qué no, también a nivel familiar me puede ayudar a resolver algunos problemas. Vamos a ver qué tan importante es en estos puntos de nuestros negocios, tan solo cuando lo estamos planeando, la negociación. ¿Cómo vamos a negociar? Es un tema que te voy a presentar la próxima semana, la negociación, lo importante que es, con un resumen que se está preparando entre mi hijo, Enrique, que está estudiando un doctorado en administración, y lo que un servidor ha tenido en base a la experiencia. Estamos de regreso, estimados amigos, con tu programa Monitor Financiero. Antes permíteme decirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, danos un like y activa la campanita. Estamos como Radio Esperanza 961 FM, todo junto. Comparte los videos también, descarga en Play Store, Spotify. Estamos como Radio Esperanza 96.1 y comparte nuestros audios. Visita nuestra página de Facebook regalándonos un like y síguenos, estamos como Radio Esperanza 961 FM y no te quedes sin señal, también síguenos en internet, estamos como www.radioesperanza961.com. Escúchanos en el cuadrante 96.1 FM de tu radio, normalmente, ¿no?, de la manera normal. Además, pues puedes escribirnos al WhatsApp 464-652-5050 y desde luego llámanos al teléfono en cabina al 464-690-9601. Tenemos por aquí también un anuncio. La iglesia El Calvario Sur te invita a la reunión mensual de matrimonios el próximo sábado 25 de septiembre, 7:30 de la noche. El tema, tú y yo nos complementamos. Invitado especial, el conferencista, Ismael González Estrada. La entrada es gratuita. Un tema muy importante, tú y yo nos complementamos. Muy importante el tema, ojalá puedan asistir. Continuamos entonces platicando de la planeación estratégica. ¿Qué es lo que se busca
cuando vamos a realizar la planeación estratégica, vamos a prever un rumbo y a orientar su destino. Recuerden que les dije que lo que buscamos no es que los problemas no lleguen, van a llegar. Eso es inevitable. Pero lo que vamos a tratar de evitar es que tanto nos va a impactar. Entonces hay que prever un rumbo y orientar el destino de nuestro negocio. Es pasar de la planeación a la administración estratégica. Vamos primero a planear cómo le vamos a hacer para que nuestro negocio funcione, pero de aquí tenemos que pasar también a esta planeación estratégica. Vamos a ir planteando diferentes estrategias, por ejemplo, entre otras, vamos a planear una administración por objetivos. Tenemos que ir marcando cuál es primero nuestro objetivo general de nuestro negocio, de nuestro proyecto, y en base a ese objetivo general que vamos a plantear, van a venir los objetivos intermedios. El primero es un objetivo a largo plazo y después objetivos a corto plazo, a mediano plazo, para ir diseñando la planeación estratégica que vamos a ir diseñando antes de iniciar nuestro proyecto. Es sabido que muchos proyectos fracasan desde su planeación. ¿Por qué pasa? Porque no incluimos dentro del proyecto a la gente que lo va a ejecutar. Si lo vamos a hacer el proyecto o lo vamos a diseñar entre yo y un socio y algún otro amigo, pero a la hora de diseñar el proyecto no invitamos a la gente que va a estar realmente en la operación, lo más seguro es que el proyecto va a fracasar. Me tocó participar en un proyecto, en un parque industrial en la ciudad de Guadalajara. Normalmente a estas alturas las empresas ya están preparando el presupuesto del año entrante. Para esto ya se está sentando cada director, cada secretario, en el caso del gobierno, secretario de Estado, con todos los demás abajo de él, para planear las necesidades de el recurso que se requiere para funcionar el año entrante. Sería en una familia lo mismo, que tú te sentaras a planear con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, cuáles son las necesidades que va a tener la familia para el 2022 y con esta base y con el ingreso que se va a tener, pues en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar. Ya les he comentado que el primer renglón en un presupuesto, en una planeación, una vez que determinamos el ingreso, el primer renglón es el ahorro, es el primero. Determínalo de acuerdo a tu capacidad, se aconseja un 10%, si no, pues un 5% o más, un 15%, un 20%. Y una vez que separaste la parte del ahorro, de ahí hacia abajo, ahora sí, por necesidad. Nos dicen por ahí, primero el 1 y luego el 2, que es lo más importante, pues ya empezarás tú a ver la parte de casa, la parte de alimentación, la parte de salud, la parte de educación, ya cada quien lo hará. Entonces, pero ahorita tenemos que estar planteando ya o planeando el año entrante. Entonces, tenemos que invitar a toda la gente que va a participar dentro del presupuesto. Te platicaba yo de ese parque industrial en el que me tocó estar como director de finanzas, pues la parte de que nos teníamos que sentar, en mi caso como director de finanzas, con la parte de ingeniería, porque los ingenieros eran los que tenían el proyecto para iniciar la segunda sección del parque industrial y ellos eran los que conocían las necesidades. No era de que me sentara yo con el director general a hacer el presupuesto, no. Yo tenía que platicar primero con los encargados de ejecutar el presupuesto. Entonces, ellos eran los que nos iban a plantear sus necesidades para ya después yo, con toda esa información, sentarme con el director general y a su vez el director general después lo haría con los dueños del dinero. ¿Y quiénes son los dueños del dinero? En el caso de una sociedad, pues los accionistas. El director general será el puesto más alto, pero el más alto de todos realmente es la asamblea de accionistas, porque son los que ponen el dinero para que el proyecto funcione. Entonces, vemos que hay que hacer que todos participen. También muy importante cuando estamos en esta parte de un proyecto de la planeación estratégica, no basta que existan oportunidades. Es preciso que haya una verdadera posibilidad de lograrlas. Analizar muy bien
si vemos una posibilidad de abrir X negocio, pudiera ser, no sé, vender pizzas, poner alguna eh, eh, carpintería, el negocio que tú quieras, pues no basta con que veamos que está ese nicho. ¿Qué tan posible es que nuestro negocio vaya a incursionar ahí? Entonces ahí es conveniente realizar otro gasto preoperativo en cuanto a la parte de mercado. Y no necesariamente tienes que contratar o gastar mucho dinero. En las universidades, por ejemplo, aquí en la Universidad de Guanajuato, hay una carrera que es licenciado en gestión empresarial. Ellos saben mucho para ayudarte a hacer un estudio de mercado para tu negocio y lo pudiera ver como gente que está en servicio social. Para ellos es experiencia y para ti ¿qué va a ser? Pues obtener un servicio tal vez no muy costoso, pero que te va a dar la bandera para saber si puedes o no puedes meterse en ese tipo de negocios. Entonces, muy importante que nosotros veamos si no nada más si hay demanda, ahora la parte mía de la oferta, qué tan posible es que yo me meta o yo incursione en ese negocio. Entonces, para esto se es necesario disponer de información y la información no me va a llegar de gratis. Tenemos que buscar la manera de que la información ir a donde está. Es como cuando dice uno, para lograr clientes, ¿qué hay que hacer? ¿Encerrarme en mi despacho, encerrarme en mi negocio? No. Por ahí me dijo alguna vez un experto, para lograr los clientes, o más bien las palabras que él utilizó es, para poder pescar, no me voy a quedar en mi casa a esperar que los peces vayan a mi casa, ¿verdad? Hay que ir a donde están los peces. ¿Y dónde están los peces? Pues depende de mi segmento de negocio. En este caso, ¿quieres pescar? Pues ve al lago, ¿verdad? Porque los peces no van a llegar directamente a tu oficina o directamente a tu caña de pescar. Tú tienes que ir a donde están los peces. Eso es lo que tenemos que hacer para que las cosas sucedan. Algunas reflexiones que vamos a hacer también sobre la planeación. ¿Qué reflexiones podemos hacer? Te decía hace unos minutos, proyectar el negocio en vez, más bien proyectar el futuro en vez de padecerlo. ¿Cómo puedes proyectar el futuro? Ahí otra vez entra el presupuesto. Vamos a hacer proyecciones. Antes de abrir el negocio, o si el negocio ya funciona, ahorita por ejemplo puedes tener un negocio y tal vez no estás obteniendo lo que tú esperabas. Bueno, puedes en este momento detenerte y proyectar qué va a pasar en el 2022, cómo viene, qué se dice de la pandemia. Vienen cambios fuertes en la parte fiscal para que te estés por ahí informando. Manejas mucho efectivo, depositas efectivo constantemente en tu cuenta bancaria, también hay que tener cuidado. A partir de enero, el banco tiene la obligación de reportar al SAT los depósitos de más de 15,000 pesos en efectivo que realicemos en los bancos. Entonces, también cuidado con eso para no meternos en problemas fiscales innecesariamente. Tener cuidado de que todo lo que depositemos en efectivo lo tengamos muy bien respaldado. Ahí pues asesórate muy bien con tu contador para que te diga cómo viene esta situación, que ya está. Nada más que actualmente el SAT pide la información a los bancos de manera anual. Ahora lo va a pedir de manera mensual. Entonces tenemos que tener cuidado porque el SAT más rápido va a detectar, más rápido nos puede ocasionar un acto de molestia si no estamos preparados. No quiere decir que el dinero sea indebido, sino tenemos que saber qué hacer para hacer las cosas bien, aun cuando manejemos efectivo. Tenemos que buscar en esta planeación estratégica anticipar el rumbo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que la planeación estratégica no se trate no solo de prever el cambio sobre el que habremos de transitar, sino también de buscar anticipar por dónde sí y por dónde no? ¿Qué situaciones me van a afectar en la parte financiera, en el entorno económico que trasciende, por ejemplo, el dólar, el petróleo, o te comentaba la parte fiscal? En la parte fiscal ahorita está muy de moda la situación que va a afectar a los transportistas, que es el uso de la carta aporte, de la mercancía que trasladas de una ciudad a otra.
ahí se está generando una serie de conflictos porque todavía no se entiende muy bien. Si tú trasladas muebles de Irapuato a Salamanca, ¿por qué te cambiaste de casa? Si tú contratas un fletero para que transporte tu mercancía. Bueno, ahorita afortunadamente ya nos dieron una prórroga hasta el 31 de diciembre. Pero a lo que voy con este comentario fiscal, si estoy hablando de una planeación estratégica, es que me va a afectar si tengo el negocio de transportista. ¿En qué me puede afectar financieramente este aumento en la carga administrativa? Las autoridades lo justifican porque sí va a haber un beneficio en cuanto a la carga que lleva el transporte en caso de un asalto, que vaya bien detallado que va, pero no deja de ser una carga administrativa, y una carga administrativa nos perjudica un poco a todos porque es la parte financiera. Entonces la parte financiera es la que te va a pegar y tienes que estar preparado. Por eso tienes que estar al tanto de todo el entorno que rodea a tu empresa. Permítanme en este momento hacer otro corte con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante en Facebook. Pues seguimos adelante, estimados amigos de Monitor Financiero, con este tema de la planeación estratégica, que es muy importante para ayudar a nuestro negocio a que le vaya bien. Al ayudar a nuestro negocio, pues ayudamos nuestras finanzas, ayudamos a nuestra familia. Y les decía entonces, hay que buscar anticipar el rumbo. Les comentaba al principio, si van a hacer un negocio y no hay todavía dinero para un acta constitutiva ante un notario, es muy importante entonces que en ese documento que vamos a generar con nuestros amigos, con nuestros socios, con nuestra familia, claridad de cuál es la misión y los objetivos de nuestro proyecto. Tiene que escribirse todo con la mayor claridad. Por eso nos tenemos que sentar con nuestros amigos que van a invertir con nosotros para que todo quede muy claro desde un principio. Que no se preste a malas interpretaciones, que no se preste a que yo entendí una cosa y en la carta o en el escrito coloqué otra. Es muy importante que quede todo, repito, con una claridad. Decía mi papá una frase, una claridad meridiana, que ya es difícil, ¿verdad? Por la contaminación. Pero bueno, una claridad en cuanto a la misión y los objetivos de lo que va a ser nuestro proyecto. Estos objetivos que se persiguen para que la repetición del ciclo de la planeación nos acerque paulatinamente al destino planeado. Ese objetivo general que va a estar previsto primero con muchos pequeños objetivos. Entonces, un plan cuyos objetivos no se traducen en una estrategia específica y consistente va a ser un proyecto que va a fracasar. Tenemos que establecer bien el proyecto, les decía, que se traduzca en una buena estrategia para llevar adelante nuestro proyecto. Si esto no se da, entonces va a haber problemas. Por eso se trata de primero empezar a planear lo que vamos a lograr y después, ahora sí, arrancar nuestro proyecto. Entonces, de alguna manera, en síntesis, lo que llevamos hasta ahorita de la planeación estratégica significa tener conciencia del cambio y comprender lo vital. Esta pequeña frase con esta primera parte de tener conciencia. ¿Qué es tener conciencia? Estar al tanto, tratar de prever todo lo que va a suceder, pero sobre todo tener conciencia del cambio y comprender lo vital de nuestro negocio. ¿Cuáles son la parte vital? Pues la parte del presupuesto, la parte de la planeación, de dónde van a surgir los recursos, en qué los voy a emplear. He comentado muchas veces la parte del presupuesto, y el presupuesto está formado de un sinfín de renglones que van a ser, se les llama técnicamente, partidas presupuestales. Vamos a ver que una cosa es el presupuesto y otra cosa son esas partidas que lo conforman. Estamos de regreso con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Muchas gracias por escucharnos en este espacio que nos ofrece Radio Esperanza para tener esta comunicación.
Muy importante, les decía, cuando ya tenemos un proyecto que están dando y las cosas no se han dado como esperábamos, ¿qué vamos a hacer? Replanear. Claro que se vale, claro que se puede, que podamos replanear lo que en un principio ya habíamos programado. En el caso de que las cosas no se vayan dando, pudiera ser que nosotros hicimos una planeación creyendo que tal vez el año entrante esta situación de la pandemia disminuya en gran medida, pero pudiera ser que no. ¿Qué va a pasar si no sucede? Tenemos que tomar nuestro presupuesto, tenemos que tomar nuestra planeación, volvernos a sentar con todos nuestros compañeros y empezar a replanear. Entonces, ¿esto qué significa? La posibilidad de mantener en el tiempo coherencia y consistencia. ¿Qué es la parte de la coherencia? Que lo que nosotros hemos planeado se esté dando en la realidad, o bien ajustarlo a como se dé y ser consistentes en cuanto al tipo de decisión que vamos a tomar ante cierta situación. No se vale que ante situaciones que se van dando estemos constantemente cambiando de opinión. Una vez que tomamos una decisión, una vez que tomamos un camino, ser consistentes. A veces esto cuesta mucho trabajo, a veces es difícil tomar las decisiones necesarias, pero tenemos que seguirlo. Entonces, coherencia y consistencia entre un grupo de acciones y el conjunto de objetivos que planeamos para poder cumplir con el objetivo del negocio. Muchas veces no iniciamos un proyecto, no generamos un negocio, porque creemos que las oportunidades no existen. Siempre estamos pensando en que es que cuando la situación mejore, es que cuando el gobierno nos ayude más, es que cuando pase esta situación, y estamos siempre esperando que la solución venga de fuera. Y la solución generalmente no nos va a llegar de fuera. La solución tiene que llegar por parte de nosotros desde el momento en que debemos de pensar que las oportunidades no existen. Las oportunidades se crean. A mí me ha tocado en lo personal que a veces viendo una simple película, un programa de televisión, surgen ideas. Cuando estudié yo una materia en mi maestría que se llamaba negociación avanzada, una manera que tenía el maestro que nos daba la materia, decía que nos ponía a ver algunos fragmentos de películas en los que había ciertas negociaciones y luego nos pedía nuestra opinión acerca de cómo se dio la negociación. De todo podemos aprender en cualquier lugar que veamos, no veamos nada más la trama del programa, sino veamos sobre todo, me gusta mucho verlo, la parte de las negociaciones. Cómo se llega a una buena conclusión. Ya vi alguna vez, hace algunas semanas o meses, el tema de la negociación. Y vimos que es una parte que da mucho para hablar, la parte de la negociación. Entonces, las oportunidades no existen. Tenemos que crearlas visitando gente, negociando, por eso hablé de la negociación, buscando alguna situación donde yo pueda incursionar o hacer crecer mi negocio. Entonces, desde luego, para todo esto, no basta con que tengamos muchas ganas de hacerlo, no es suficiente. Tenemos que tener conocimientos técnicos para poder llevar a cabo todo el proceso de la planeación estratégica. Por eso al principio te comenté, si tú no tienes el conocimiento, tú tienes las ganas, tienes el dinero, tienes los socios, pero tal vez ustedes no tengan el conocimiento técnico necesario para echar a andar el proyecto primero y para que el proyecto sobreviva después de ese umbral que existe de que las pymes, las MIPYMES, no pasan de 3 años o a lo mucho 5 años y desaparecen. ¿Por qué? No hay planeación, no hay un presupuesto, no hay una preparación técnica de la gente que invierte o también no se dejan ayudar. ¿En qué momento los dueños, que son dueños y gerentes, tienen que hacerse a un lado y dejar que un gerente profesional los apoye para que puedan cruzar ese umbral de entre 3 y 5 años que existe para la pequeña y la mediana empresa? Vimos también que tenemos que controlar el hecho de que siempre existirá
el error y lo inesperado. Tenemos que tomarlo en cuenta. Se van a cometer errores por parte nuestra, por parte de nuestros ayudantes, y sobre todo van a pasar situaciones inesperadas que vamos a tener que estar preparados para poderlas resolver en tiempo, resolver en el momento en que es necesario. Entonces, el director de una empresa, véanlo así, es como el director de una orquesta. No sé si les ha gustado la música, que alguna vez vean una orquesta donde hay un director. Tan solo, por ejemplo, aquí en Guanajuato, creo que los domingos a las 11 o 12, en el jardín principal, ahí frente al Teatro Juárez, está la banda del Estado tocando y tiene un director. Ese director, ¿qué es lo que está haciendo? Marca el ritmo, determina la fuerza y de alguna manera asegura la armonía, porque si dejamos que todos los músicos estén tocando en el tono que cada quien crea, en los tiempos que cada quien crea, pues va a ser un desastre. Por eso está el director de esa orquesta. En un equipo de fútbol, el director técnico es el que nos va a decir a cada jugador dónde te vas a colocar y qué movimientos puedes hacer y cuáles no. Por eso depende mucho del director que las cosas salgan bien. En una empresa es lo mismo. Es el que va a estar marcando el ritmo, va a determinar la fuerza y también pues va a controlar todo lo que sea para que esta situación del negocio funcione bien. ¿Qué es muy importante para que el director pueda confiar en todas las personas que le van a ayudar? La capacitación. Tenemos que capacitar a nuestro personal y buscar la manera de capacitarlos y de que se queden con nosotros, porque si los capacitamos, los tratamos mal y se van, imagínense nada más la inversión de capacitar a una persona, cuánto dinero, cuánto tiempo se dedicó en capacitarlos. Entonces la capacitación no es solo un precepto aplicable a las épocas en que estamos estudiando o a la época en que somos niños, no. La capacitación continúa siempre a lo largo de nuestra vida, sea que estudiemos o que no estudiemos. En el caso de los que tenemos la fortuna de haber estudiado una carrera, no termina ahí nuestra capacitación. Hay algo que se le conoce como educación profesional continua, que tenemos que seguir capacitándonos para poder seguir laborando y haciendo las cosas lo que mejor se pueda. Entonces la capacitación la tenemos que ver en cualquier nivel, les decía, no nada más profesional, que seamos profesionistas, como una norma de vida. Estarnos capacitando constantemente en la actividad que nosotros realizamos. Entonces, que nos permita adecuarnos a nuestro tiempo, cualquiera que este sea, ¿sí? Podemos verlo e ir capacitándonos y continuar aprendiendo, todo en beneficio de la empresa en la que estamos, de la actividad que realizamos, y esto va a redundar, desde luego, en nuestra persona, en darnos una mejor perspectiva, no nada más del trabajo, sino financiera. Tenemos también que en toda organización no vamos a caer en este error de que la organización, por pequeña que sea, a veces la administración se centraliza. Una sola persona quiere dar todas las órdenes. Esa persona no sabe delegar, no sabe confiar en los demás. Ustedes podrán ver por ahí muchos ejemplos que les ha tocado ver en las empresas, en la familia, en el gobierno, de que una sola persona quiere detentar todo el poder. Lo quiere, por eso se dice centralizar. Centralizar en una sola persona. ¿Por qué? Principalmente porque esta sola persona pues no confía en la gente que está a su alrededor y trata él de tomar todas las decisiones. Eso es un error terrible porque no permitimos que las personas que nos ayudan puedan desarrollarse. No les damos tiempo a que piensen. Por ahí nos dicen, hacemos que nuestros trabajadores sean como, imagínense los cables que hay en un aparato eléctrico. Esos cables que hay en un aparato eléctrico,
únicamente permiten el paso de la energía eléctrica, pero no pueden influir en ella, simplemente permiten que pase. Eso hacemos con nuestros trabajadores cuando centralizamos, los volvemos como autónomos, como autómatas, quise decir. ¿Por qué? Porque simplemente pasan los procesos, pasan la información, pero no les damos la oportunidad a que tomen decisiones, a que nos ayuden a mejorar los sistemas. Entonces, hay que evitar que la administración se centralice. También es importante que distingamos dentro de nuestro negocio, dentro de nuestros socios, lo que pudiera ser el leal opositor. No alguien que nada más por costumbre va a ser, como le llaman por ahí, el Contreras, que a todo lo que yo digo que sí, él dice que no. O esa persona que para toda solución tiene un problema, no. Siempre habrá alguien que pudiera oponerse a lo que yo planeo, pero oponiéndose de una manera en que va a enriquecer el proceso. Entonces hay que saberlo reconocer. ¿Quién es este leal opositor dentro del proyecto, dentro del negocio, para ver qué puede aportar? Permítanme en este momento hacer un último corte antes de llegar al cierre del programa con nuestros amigos de la radio. Pues seguimos adelante, estimados amigos, con esta parte de la planeación estratégica. Vimos ya que nos quedamos con el tema de el leal opositor, que no veamos todo cuando alguien se opone a nuestros proyectos, no lo veamos personal. No pensemos que nos están atacando a nosotros, porque una cosa es el proyecto y otra cosa es yo como persona que ayudé a generar el proyecto. Puede ser que alguien esté opinando en contra de alguna parte del proyecto, pero que lo haga con un fin de ayudarnos a corregirlos. Entonces, de nada sirve, yo creo que lo hemos visto más de una vez, las personas que tienen la oportunidad de seguirnos, de escucharnos, que de nada sirve una cordialidad aparente, que en principio se dé en un acuerdo, si una vez puestas en marcha las acciones, empiezan, comúnmente se dice, las patadas debajo de la mesa. Tenemos que evitar esto. Un negocio así no va a funcionar. La parte de la planeación es también que se logre que haya una verdadera comunión, un verdadero entendimiento, una verdadera empatía entre las personas que van a dirigir el proyecto y que van a estar tomando decisiones para que el negocio funcione. Entonces, mucho cuidado con esta parte de que no nos estemos dando patadas por debajo de la mesa, cuando por encima estamos tal vez sonriendo muy amables, pero siempre atacando a quien tiene alguna idea que nos pueda servir. ¿Qué se necesita para que fluya la administración? Se requiere mucha comunicación. Y la comunicación preferiblemente se debe dar cara a cara. No tenemos que hacer una comunicación vía un WhatsApp o vía un memorándum, no. La verdadera comunicación se da cara a cara y es como se resuelven realmente los problemas. Si nos la pasamos enviando mensajes a nuestros subordinados, a nuestros jefes, créanme, los problemas pueden crecer, se pueden complicar. No hay como resolver el problema con una comunicación, pero personal. Olvídense de estar enviando memorándums, tenemos que hacerlo cara a cara, tal vez si ya en el momento de esa reunión llegar a una conclusión y que las partes que participaron en esta plática, pues de alguna manera afirmen de que ya quedamos en esta solución. Estamos de regreso con nuestros amigos de la radio. Seguimos adelante con nuestro programa Monitor Financiero y les sigo recordando que la Iglesia del Calvario Sur les invita a la reunión mensual de matrimonios el próximo sábado 25 de septiembre a las 7:30 de la noche con el tema Tú y yo nos complementamos, hablando de cuestiones de comunicación. Invitado especial el conferencista Ismael González Estrada. La entrada es gratuita,
traten de asistir. Ojalá van a ver que es un tema muy importante el hecho de que tú y yo nos complementemos. Entonces, ya para cerrar con el tema, se busca entonces que se incorpore a la cultura de la empresa el trabajo en equipo, como de sus valores, el liderazgo. ¿Qué es esto? Pues que todos en el equipo debemos tener bien puesta la camiseta, disfrutar de lo que la empresa crezca, sufrir cuando la empresa sufre para ayudarla a salir adelante. Entonces tenemos que ponernos bien la camiseta. Por eso les decía al principio, muy importante cuando invites a los socios, a los amigos, que sea alguien que se va a poner bien la camiseta y que va a estar contigo en todas las situaciones que se den, no nada más en las buenas, también en las malas. No hay, les comentaba, liderazgo por carta o por memorándum. Eres el líder de tu familia, eres el líder de tu proyecto, eres el líder de tu negocio. Olvídate de los memos, olvídate de los mensajes de texto. Cualquier situación importante que debas de tratar, trátala de manera personal. De otra manera, puede haber muchas confusiones que en un mensaje de texto no vas a poder aclarar desde un principio y el problema va a crecer. La administración y esta planeación estratégica de alguna manera está encaminada a que tenemos que relacionar a personas. Por eso les decía que la diferencia entre la parte financiera y la parte administrativa es que la parte administrativa, que es la que va a cumplir los objetivos, y que los objetivos los realizan personas, no los realizan máquinas, son las personas las que van a realizar los objetivos. Tenemos que lograr, por medio de esta planeación, que esta relación que se va a dar entre personas sea una buena relación, una relación de camaradería, una relación de empatía. De hecho, desarrollar a los subordinados para que eventualmente vayan ascendiendo. Si no logramos o un empleado no tiene la perspectiva de que va a ir ascendiendo, no se va a esforzar igual, porque sabe que ya llegó a su límite y va a pensar entonces que no tiene caso que yo me esfuerce más si del puesto que tengo no voy a mejorar. O tal vez va a pensar que para mejorar en el puesto que tiene que irse a otra compañía. Por eso el líder tiene que tomar en cuenta todas estas situaciones de que la persona que nos ayuda, pues simplemente pueda desarrollar sus facultades y pueda tomar un mejor puesto dentro de la empresa. Al subordinado que no se le da la oportunidad de equivocarse, se le está generando también la parte de que no va a capitalizar la experiencia. ¿Qué es capitalizar? Hablando financieramente, cuando decimos capitalizar, nos dicen es que los intereses se suman al capital para generar un nuevo monto. En cuanto a los recursos humanos, cuando un trabajador comete algún error, ese error que cometió se va a capitalizar en su experiencia, en su conocimiento, y no lo va a volver a cometer. Y la única manera de que capitalicemos es, de vez en cuando, las personas se van a equivocar, tomar ese error así, aunque también hemos visto o lo he comentado, que el problema a veces no es equivocarnos, sino ocultarlo. Si nos equivocamos, comentarlo, corregir lo que pasó, y eso va a lograr que se acumule a mi experiencia. Lo que se pretende subrayar es la necesidad de tener experiencia, que no es otra cosa que aprendizaje acumulado. Te lo comenté una vez cuando te dije, si eres un asalariado, no te veas como asalariado. Mírate a ti mismo como un empresario en formación. Estás acumulando experiencia para luego poder tú independizarte. Pues con este tema termino, o con esta parte termino ya mi tema de hoy. No es el total de la planeación estratégica, es un tema muy amplio. Fue un inicio. Espero que este tema te sirva para planear algunas cosas dentro de tu negocio en vistas de que ya viene el 2022 y vienen algunos cambios, te comentaba, fundamentales en la parte fiscal, en la parte financiera, por las decisiones que se tomen. Pues muchas gracias, les agradezco el tiempo que me dedicaron,
esperando que esta información les sea de provecho. Cuídense mucho porque esta situación todavía no termina. Hasta luego.